tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende del horario que nos esté viendo. Y es que estamos grabando un poco más tardecito, por eso dije muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Bien, feliz de estar aquí con vaya temas que vamos a poner sobre la mesa. Muchos temas. Vaya tema con todo lo que pasó con Donald Trump y todo el espectáculo que dio el día de ayer. Las 1001 órdenes ejecutivas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien toca? ¿Alguien toca? Hola. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Ingrid? Ingrid Urgelles, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, querida Lina. Bienvenida, Ingrid. Me voy a instalar Pásale por por aquí, aquí, perdón. Mira, aquí hay un espacio. Aquí, Perfecto. miren, Justo aquí. perfectamente aquí. Nos agarras Instalando. en el mero chisme, Ingrid. A ver, cuenten pues. Pues, ¿cómo no vamos a Integremos contar al chisme. Eso, todo lo quiero que saber. sucedió el día de ayer con Donald Trump? Todo lo que pasó, así es que vamos a tener un programa bien interesante, así es que denle la bienvenida a todos en el chat, a Ingrid Urgelles, abogada y también doctora en literatura. Tenemos así el honor de que nos acompañe en esta mesa. Muchísimas gracias, Ingrid. No, muchísimas gracias por la invitación y un saludo grande a la audiencia que nos está viendo aquí en este chismecito que traemos de los señoros fascistas. Ay, Así Dios, le vamos a poner. Sí. Los señores. Los señores fascistas que además están empezando una lucha en contra de los migrantes y quieren hacer ver a los migrantes como el enemigo. Entonces hay muchos ejes por los cuales podemos ver todo lo que sucedió el día de ayer. Así es que mejor deje sus me gusta, sus comentarios acá abajo en el chat de Versus, porque estamos arrancando con un capítulo más, así como el capítulo que está arrancando. Sí será la edad de oro, la era dorada, la época dorada, como usted lo quiera ver después La de lo que época dijo. anaranjada. Anaranjada. Así Tostada. Quemada. Vamos a darnos una pausa para arrancar con todo este análisis que tenemos en esta ocasión con una invitada aquí en Versus. Pues bueno, aquí si ustedes estuvieran viendo todo lo que pasa detrás de cámaras, cómo organizamos este Versus, pues estaría también en la risa con todas nosotras, pero pues vamos a pasar de la risa a la seriedad, porque lo que vimos el día de ayer fue cómo Donald Trump regresa al poder. Y regresa, pareciera así recargado, ¿no? Con más ganas, con más amenazas, con más ganas de seguir viendo a México como el enemigo, pero también ahora lo que plantea es a los migrantes como el enemigo. Y me gustaría que arrancáramos con eso. ¿Cómo fue que viste este ascenso, Ingrid, la invitada de este día? Cuéntanos cuál es la visión que tienes después de el camino que empezó a trazar Donald Trump. Cuando gana las elecciones, empieza a gobernar, yo creo que minutos después de que se le da a él la oficialidad que sí ganó, y posteriormente también vienen todas estas amenazas, y este lunes 20 de enero concreta algunas. Uy, sí, ayer vimos como, las torres de Mordor, me sentía yo en El Señor de los Anillos, así como viene la oscuridad del mundo, ¿no? Porque además veíamos una imagen que era tremendamente gráfica, ¿no? O sea, Donald Trump, con todo su semblante, lo que es él, y puros señores atrás, hombres de una plutocracia estadounidense, oligarquías dominantes, dueños de redes sociales, que estaban ahí, ¿verdad?, como en su mejor momento, o sea, como en su ascenso, muy contentos de poder llevar a cabo esta agenda que traen, que es una agenda fascista. Yo creo que eso nos va quedando bastante claro, ¿no? Yo creo que no hay ya la discusión de si esto, no, es un neoliberalismo extremo. Esto es fascismo, duro. Y lo vemos también en el gesto que hace Elon Musk, que es un gesto que a mí me llama muchísimo la atención, cómo estos grupos sionistas tratan como de alguna manera, no, él es Asperger, no hizo un gesto nazi, no, él no lo hizo un gesto nazi, en medio de una, presentación pública, en medio de todo el mundo, y hace ese gesto horrible, que viene a coronar un poco el discurso, porque el discurso que trae Donald Trump, que es el mismo que de su grupo de señores, insisto en el señores porque es una cuestión muy de género esto, o sea, mujeres ahí casi no hay y casi no hubieron, y traen todo este discurso antimigrantes como pudo haber sido en su minuto el nazismo antijudío, ¿no? Es decir, esta lógica del fascismo de categorizar a las personas de acuerdo a condiciones biológicas, que era lo que hacía el nazismo en su momento con las personas judías, gitanas, etcétera, o diversidades. Hoy en día son las personas migrantes, son las personas racializadas, son las diversidades, son las mujeres. Y traen exactamente lo mismo, es decir, cómo esta necropolítica mundial de hacer desaparecer a poblaciones que nos parecen inferiores es lo
que vamos a ver ahora con todo lo que anuncia Donald Trump. Y sus primeros anuncios son: voy a poner militares en la frontera sur, voy a devolver y deportar a todo el mundo, voy a quitar nacionalidades, voy a quitar residencias, voy a volver a instalar el programa de Stay in México, que creo que es de los peores y más asesinos programas que han existido, que es esto de que personas que necesiten tener una condición de asilo tienen que esperar sus audiencias de asilo en territorio mexicano, cuando ese territorio mexicano, que se le llama bolsones de desechabilidad, son territorios que no están aptos para la vida, ¿no? Y ahí quedan las personas migrantes que no tienen ni los mínimos básicos derechos, donde además son una mercancía transable por los cárteles del narco también. O sea, ahí es donde uno ve cómo este programa fascista se va a llevar a cabo efectivamente en estas personas que van a desaparecer, donde no hay contabilidad de quiénes son, porque muchos de ellos son indocumentados, donde van a ser sujetos de mercancía y de tráfico y de secuestros por parte del narcotráfico, y eso no hay problema. Porque esa es la agenda fascista, ¿no? De desaparecer a poblaciones completas. Así que un poco ese es el panorama desolador que uno puede... Estoy muy feliz hoy día, muy contenta y muy esperanzada en este futuro donde uno dice, aquí esas son las personas que más van a sufrir, ¿no? El ascenso de estos señores fascistas. Sí, ya lo comenzamos a ver, ¿no? Porque de las primeras acciones fue eso. Y ayer que yo veía todo este espectáculo que fue el ascenso de Donald Trump al poder, recordé uno de los versos, Alina, en donde nos decías, es que en realidad tenemos que voltear a ver a los migrantes, ¿no? Tenemos que voltear a ver y empezar a accionarnos para ver de qué manera podemos proteger a esta población. ¿Qué fue lo que sucedió también en torno y por qué Donald Trump trata justamente de voltear el odio que trae hacia esta comunidad y hacia estas personas, haciendo que México también ahí tenga una parte para decirle, ¿sabes qué? Tú quédate con las políticas con las cuales ahí vas a tener a los migrantes durante los siguientes años que yo esté en el gobierno. Bueno, primero esto es importante, ¿no? El nombrar que es una época no dorada, tal vez naranja, ¿no? Anaranjada, pero profundamente fascista. Cuando entendemos que ese fascismo no es como un mito, una conspiración woke, liberal, ¿no? Que es lo que ahora Trump quiere hacernos creer, que todo esto es una cuestión de usar, y lo dice, ¿no? La raza, el género, con una perspectiva, ¿no? De dominación cultural y demás. O sea, es decir, hay mucha política de identidad, pero eso no significa que no haya opresiones sistemáticas. Y en el caso del fascismo es eso, o sea, el fascismo es una crisis que se muestra dentro de un proceso capitalista y que hoy en Estados Unidos el primero que confiesa este declive del que todo el tiempo vengo hablando es el propio Donald Trump. Trump dice, hoy se acaba el declive de los Estados Unidos, ¿no? Eso implica que tiene que reconfigurar porque es claro que ya no se tiene el poderío económico que en algún momento tenía, es una economía profundamente endeudada, ya no tiene el poderío industrial, habla nuevamente de la industrialización de Estados Unidos, que dejó de ser industrial desde hace muchísimo tiempo. Entonces lo que dice es vamos, ¿no? A hacer nueva economía y demás. Y ahí es en donde el rol de la fuerza de trabajo, Trump un poco lo está utilizando al final también como una estrategia ahí sí discursiva, porque no va a haber un proceso en Estados Unidos que se sostenga sin la fuerza de trabajo de quienes hoy están levantando, ¿no? Quienes han hecho, y ese es un discurso que a lo mejor ya lo tenemos muy masticado, pero que dice, esos que hicieron América grande otra vez, pues fue la mano de obra, ¿no? Migrante en su momento, bueno, es que esa es la historia de Estados Unidos, no hay que olvidarnos, ¿no? Que es con base en el genocidio, ¿no? De los pueblos primero que habitaban ahí, después con base en el esclavismo y en una fase más moderna, pues en la superexplotación de la mano migrante, ¿no? La fuerza de trabajo que ellos tienen un poderío encima de ellos por denominarles indocumentados. Entonces, ahí es en donde Trump se va a topar un tanto con pared, porque si requiere industrializar Estados Unidos, yo no creo que muchos de los ciudadanos estadounidenses estén dispuestos a ser sobreexplotados y asumir, ¿no? Que van a ir tantas horas a las fábricas, al campo, ¿no? El campo, por eso también está lleno de migrantes, porque es algo que no le daría de subsistir a la clase trabajadora estadounidense
Y los migrantes, ¿no? Aprovechan, bueno, no aprovechan, más bien los dueños de estos campos se aprovechan de la fuerza migrante para ello. Entonces, Trump un poco es un tanto discursivo. No olvidemos que también el tenerlos detenidos, los centros de detención también son un gran negocio en Estados Unidos. Detener migrantes es un negocio en Estados Unidos. Entonces, hay como muchas variables que sí creo que estén dispuestos a deportar, pero un tanto para satisfacer esa xenofobia implementada por un proyecto fascista. Vuelvo a eso, Humberto Eco tiene un texto, una conferencia en donde, creo que ya lo había yo hablado en este espacio, donde habla de estas 12 características del fascismo, que habla de esa supremacía, de esa verticalidad, de cómo es machista, de cómo, o sea, un montón de características que encajan plenamente con Donald Trump, ¿no? Y ese análisis fascista es de la década de los 20, 30 del siglo pasado, y que encajan perfectamente, y uno de esos tiene que ver con esta supremacía. Entonces, yo creo que si encajamos todos este tipo de cosas que está haciendo, tiene que ver con una política profundamente imperialista, con el declive de Estados Unidos, que muchos compañeros, yo lo decía aquí, hablan de ese hiperimperialismo, ¿no? En donde la bestia está totalmente herida y entonces sale a dar garrotazos, sale a, ¿no? Como a tratar de eso, de invadir, a recuperar el canal de Panamá y ahora queremos Groenlandia y demás. Entonces, creo que esto se explica muy bien con un proyecto que hoy ya no se ruboriza en mostrar quién es, ¿no? Y que eso caracterizó también un poco su primer mandato, pero que ahora viene, como tú lo decías, ¿no? Con más ganas de destrozarlo todo. Ya habíamos hablado de Trump contra el mundo. Bueno, ya vimos que sí lo quiere materializar y que es muy peligroso este proyecto, un proyecto fascista con el apoyo de las grandes plutocracias, de Amazon, de todas los grandes capitales transnacionales. Entonces, ahí hay un gran peligro. Hay un gran peligro, Meme, porque también con esto que hemos platicado hasta este momento, recuerdo mucho esa imagen, sí, creo que va a quedar para la historia, a un Donald Trump teniendo también en sus primeras filas a un Elon Musk, a un Jeff Bezos, teniendo a un Mark Zuckerberg que al final se terminó alineando a sus intereses, ¿no? O sea, como también todas estas oligarquías le fueron a mostrar su apoyo. Pero también lo que habíamos mencionado aquí, ¿no? No solamente tiene el apoyo de todos estos poderes, tiene el apoyo también y el respaldo popular. Ahora, como también está incentivando a toda esa gente y con estas primeras acciones que ha hecho, como también él sigue incentivando este odio hacia las personas migrantes, hacia las personas que no pertenecen a Estados Unidos, ¿no? A esta sociedad americana. ¿Cómo va a seguir y cómo va a seguir incentivando este odio, Meme, desde tu punto de vista con este tipo de amenazas que está concretando? Porque incluso hoy mismo ya decreta las deportaciones en lugares como puede ser una iglesia, como puede ser una escuela, en lugares públicos básicamente. Aquí, vaya, lo que hemos platicado justo de Trump es que Trump es una cosa en el discurso y otra cosa en los hechos. No que sea subestimado, ni mucho menos que sea un abismo de diferencia entre lo que dice y lo que hace. Sí hay diferencias, pero justamente el tema es lo que dice. Trump con lo que dice está motivando mucho el odio, está motivando mucho el racismo, está motivando mucho la xenofobia. Algo que fue muy emblemático en su periodo, en su primer periodo, fue la cantidad de actos de odio cometidos, de asesinatos de odio cometidos en su administración en contra de migrantes o en contra de mexicanos, en contra de latinos, en contra de la comunidad hispana, incluso en contra de la comunidad de color, ¿no? Entonces veías a un Donald Trump que justo lo que hacía es eso, incentivar, ¿no? Que la raza blanca, mujeres y hombres nada más, la comunidad LGBT queda fuera, los abortos quedan completamente fuera. Básicamente es potencializar el discurso republicano y llevarlo a un siguiente nivel. Lo que habíamos visto mucho entre republicanos y demócratas es, básicamente hacen lo mismo, pero tienen discursos distintos. Pues, los demócratas te dicen una cosa, como que te lo suavizan, y al final terminan haciendo lo mismo que los republicanos. En el caso de los republicanos son más directos en lo que van a decir. Bueno, Trump va al segundo punto, ¿no? Él ya no solamente es directo, sino que es cínico y llega al punto del insulto, de la promoción de odio y demás. Lo que quiere Trump es fortalecer al Make America Great Again. Ok, ¿cómo le vas a hacer cuando tienes una economía laboral que depende de los trabajadores indocumentados? Porque ya no solamente estamos hablando de los migrantes que ya tienen sus papeles y más, estamos hablando de migrantes indocumentados, que ellos aportan a la economía de Estados Unidos trabajando en Estados Unidos. Y aportan muchísimo, y es algo que Trump sabe, porque en sus propios hoteles él ha contratado a migrantes indocumentados. Entonces, él sabe muy bien cómo funciona desde el lado empresarial. Y sabe que del otro lado tienes a estadounidenses que no quieren hacer ese trabajo.
¿Qué es lo que pasa cuando fue, por ejemplo, los desastres en Florida? ¿Quiénes levantaron la construcción? Migrantes. ¿Quiénes son los que levantan las ciudades cuando hay algún tipo de tragedia? ¿Quiénes son los que salieron en tiempos de COVID a hacer el trabajo que no querían hacer? Los doctores, los incendios. O sea, ¿ves quién es el que sale al quita hacer el trabajo difícil en tiempos difíciles, en la adversidad? Siempre es el migrante. Y ya no solamente estamos hablando de migrantes mexicanos, hablamos de migrante en general. Estados Unidos es una economía, es un país hecho por migrantes. Entonces, la narrativa es evidentemente contradictoria. Pero de las órdenes que ha firmado Donald Trump, por ejemplo, quiero rescatar algunas que son, y retomo esto de Jesús García, proteger las fronteras de Estados Unidos, que es mandar, ¿no? Como todo este boom de vamos a mandar a las Fuerzas Armadas, algo que ya estaba pasando en Texas. Desconocer la ciudadanía de hijos indocumentados, turistas, estudiantes, trabajadores sin visa de migrante. Y creo que aquí hay que hacer una pausa. Esto está en la enmienda 14. Esto es ir en contra de la propia Constitución, porque la Constitución sí establece que puedas reconocer... Exacto, o sea, que establezcas... O sea, la Constitución establece que si alguien nace en Estados Unidos, es estadounidense. Lo que hace Trump es frenarlo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con cientos, incluso de republicanos ya nacidos en Estados Unidos, que sus hijos nacieron en Estados Unidos? ¿Cómo les va a afectar esto? Creo que ni siquiera ellos saben hasta cómo implementarla. En particular, este tipo, por ejemplo, de órdenes ejecutivas, no es que se puedan implementar inmediatamente, o incluso si implementan inmediatamente es algo que podría frenar incluso el propio Poder Judicial, porque incluso no sé cómo le van a hacer, creo que ni siquiera ellos saben cómo le van a hacer. Si va a aplicar para los que apenas van a nacer o si va a aplicar para los que ya están y hasta dónde va a aplicar. O sea, esa parte en la historia es donde queda como un poco en el limbo. Las deportaciones, por supuesto que va a haber deportaciones, yo no dudo que haya deportaciones, pero es incluso muy costoso hacer de estas deportaciones. Tienes que darle muchísimo más dinero al ICE, tienes que fortalecer, abrir más oficinas, etcétera. Creo que tampoco tienen diseñado hasta este momento el plan. Es como decir, vamos a deportar, ok, pero el propio ICE dice, yo necesito más recursos, necesito más elementos, necesito más... Órale. Es una realidad que hoy el riesgo es que te puedan hacer redadas en una iglesia, que antes eran lugares de resguardo. Es una realidad que con el discurso lo que hace Trump es incluso fomentar dentro de los policías o dentro de las fuerzas de la ley el que solamente por tu color de piel o solamente por tu apariencia te investiguen o te persigan. Eso es lo que está fomentando el discurso de Donald Trump. Pero en los hechos veo muchos desafíos en sus propias órdenes ejecutivas. Por ejemplo, en el caso de la Oficina de Recuperación de Aranceles. Viene la imposición de aranceles. ¿A quién es el primero que le pegaría la recaudación de aranceles? Porque ¿cómo respondes a que alguien te imponga aranceles? Poniéndole aranceles. Y en una economía como la mexicana no nos vamos a quedar callados. Ya pasó. Ya hubo un momento en la administración pasada que Trump impuso aranceles y México contestó con lo mismo. Le fue bien a Estados Unidos, después vino una pandemia, vino el declive. Saben que no les va a ir bien. Entonces, creo que Trump lo que está haciendo es lo mismo de toda la vida, solo que ir un poco más allá. Lo dice en su propio libro, ¿no? Ir hasta el límite en las negociaciones, ir hasta lo más, hasta el límite, estirar la cuerda hasta el punto de quiebre, para que el punto medio quede del lado de su cancha. Que incluso el peor acuerdo posible sea un buen acuerdo para Estados Unidos, entendiendo, por ejemplo, los conflictos que tiene con China, que quiere cerrar muchas cosas de China, pero es al presidente de China el que se invita también a su fiesta de inauguración y que es él el que frena lo de TikTok, pero es él el que detonó lo de TikTok en un inicio, en su primer periodo. Entonces, ves a un Donald Trump, en el caso de TikTok me parece muy interesante, él es el que lo quería cerrar y ahora es el que él dice, no, vamos a recuperar la libertad de expresión en Estados Unidos. Entonces, es una lucha incluso entre él de la narrativa y los hechos. Hoy la presidenta en la mañanera leía estas órdenes ejecutivas que ya están firmadas y decía, bueno, sí estamos ocupándonos, hay un tema del que ocuparse, pero tampoco es tanto lo que está diciendo. Por ejemplo, dice en la orden ejecutiva que firma sobre la emergencia nacional en la frontera sur es similar, prácticamente igual a la que firmó en el 2019. Entonces, hoy, ¿cómo podemos responder? ¿Estamos respondiendo a algo nuevo? ¿Estamos respondiendo a lo que no hayamos visto? No, pero hay que tener un plan. Ese plan se viene presentando desde la Secretaría de Gobernación y desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el tema, por ejemplo, de los aranceles, lo que también viene en la serie de decretos es pues la revisión hacia el TEMEC del 2026. Claro.
Sabíamos que se iba a revisar hacia el TEMEC del 2016 y sabemos que Trump está en este momento poniendo las condiciones con las que quiere negociar en 2026. Entonces, en este momento está en ese proceso de estiro a cuerda, aflojo a la cuerda, de ve hasta dónde puedo llegar, ve lo que puedo hacer, si no, te alineas a lo que yo quiero. Eso es lo que va a hacer Trump de aquí al 26. Probar, no probar, estirar, no estirar, jurar. O sea, eso es lo que está haciendo justo con este decreto. Y en el caso del Golfo de México, que es completamente burdo, pues es como el Río Grande, Río Bravo. Sí, no. O sea, aquí le decimos Río Bravo, allá le dicen Río Claro. Grande. Aquí, y el mundo entero le seguirá diciendo Golfo de México. En Estados Unidos le dirán Golfo de América. Está bien, órale, chido, diviértete con eso. No vas a cambiar el nombre en el mapa, no va a pasar. ¿Podría irse a tribunales internacionales? Sí podría, pero no va a pasar. Aquí al punto al que quiero llegar es, ¿cuántos estadounidenses creen que leyeron las órdenes ejecutivas de Trump a profundidad? Y él lo sabe. Por eso puede sostener la narrativa. Claro. De ya lo hice, ya las firmé, ya lo logré. Ajá. Cumplí cumplí mis mis promesas. promesas. Y en el territorio estadounidense, Sí. aparentemente sí, pero solamente en esa burbuja, que es un reflejo más de las políticas de derecha, de las políticas fascistas, de vivir en una burbuja y que solamente hagas política para la burbuja que vive contigo. La burbuja de las élites, la burbuja corporativa. Creo que es un mensaje además de lo que hace Elon Musk. ¿Quiénes estaban sentados atrás de él? El de Facebook, Amazon. Sí. Estaban todos sentados atrás de él. ¿Quiénes son los que realmente van a gobernar? ¿Trump? No, los empresarios. ¿Y qué empresarios en particular? Tecnologías. ¿En dónde creo que hay que dar una batalla muy buena? Es justamente en las redes sociales de las que estos hombres son dueños, en las narrativas que ellos toda la vida han impuesto, desde la narrativa de Hollywood, desde hacer sus grandes políticas o vender sus versiones de la historia completamente hollywoodenses, y además ahora con, por ejemplo, Amazon, cuánto le invierte a sus series en la plataforma de Amazon Prime. O sea, tienes estos personajes que cada uno tiene algo en específico. En el caso de X, Elon Musk, por supuesto que tienes X, pero el tema de Elon Musk no es X, es los recursos que este hombre puede tener a través de los países a los que quieran meterse, a los que quieran invadir o los que quieran detonar con golpes de Estado, para entonces hacer de los recursos. ¿Y quién va a financiar la ida a Marte de Elon Musk? Evidentemente no sería con recursos de los estadounidenses, será con los recursos de los países a los que quieran llegar a atentar, que esos están hacia el sur. Entonces ahí es donde yo creo que hay que poner muchas alertas. Sí, creo que lo dijo también el día de ayer Donald Trump, ¿no? Al momento de alguno de los 20,000 discursos que dio a lo largo de todo el día, porque desde el domingo lo vimos muy activo en esta especie de meeting que realiza en Washington, en donde también verlo bailar, verlo con Village People, las LGBT. Con Village Por cierto. Exacto, con Village Y uno dice, People. a mí me explotó la cabeza cuando lo vi. YMCA. Y además, Como, ese es el himno gay, Sí amigos. nos acordamos que ese es el O sea, himno gay, ¿verdad? muy Ok. Sí, Por exacto. excelencia. Y que en ese discurso lo traigo a colación porque él mismo le dice a todos los estadounidenses, mañana, el lunes, sigan la televisión porque les voy a dar el mejor día de su vida. O sea, además cae con que era el día de Martin Luther King, es un día festivo para la sociedad americana y porque toda la gente pudo estar siguiendo esta investidura de el presidente número 47 de Estados Unidos. Entonces, todo este espectáculo que se empieza a desarrollar durante toda la jornada de el día lunes, sí fue un espectáculo en el cual vendió básicamente humo. Y toda la gente estadounidense se lo creyó. Lo que dice Meme es muy cierto. Hoy la presidenta lo que hace es básicamente decir, vamos a seguir los decretos y no vamos a seguir bajo la narrativa de Donald Trump, porque si nos vamos por la narrativa, ahí nos podemos perder, ahí podemos encontrar, sí, la lucha que tanto está pidiendo la oposición, las batallas que tanto está queriendo dar esa parte de la derecha mexicana que le encantó y aplaudió que se declararan a las células criminales como terroristas. Pero en ese sentido también, Ingrid, ¿en dónde tú ves que va a estar la oposición para Donald Trump? Porque todo puede ser que esté encaminado hacia, claro, Donald Trump le va a llenar el oído, le va a llenar el ojo a la gente, le va a terminar diciendo que sí está haciendo estas acciones ejecutivas que pidió, que dijo en campaña y que la gente las está respaldando, ¿no? Entonces, ¿en dónde va a estar la oposición? Porque vemos a un partido demócrata que básicamente está en los suelos, que vemos a un partido que está debilitado. ¿En dónde crees que está la oposición?
Yo creo que esto que estamos viendo de Donald Trump es el manual de Goebbels así recargado 2.0, porque la verdad es propaganda. O sea, es lo mismo que se vio en la Segunda Guerra Mundial con este doctor Goebbels, ¿no? que de alguna manera logró que el nazismo penetrara en las oligarquías alemanas y que eso fuera y configurara el nuevo sentido común. Yo creo que estamos viendo lo mismo. Es como este nuevo fascismo capitalista, porque es capitalismo puro y duro en su fase financiera, pero en su versión fascista, que es cuando ya el capitalismo entra en crisis y necesita sostenerse, entonces se pone autoritario. En esta versión que estamos hay que imponer la idea, ¿no? En la sociedad para que no haya, digamos, el contrapunto. Y esto uno lo puede pensar, ¿en qué momento llegamos a tener un sentido común que aceptara el fascismo? ¿Cómo llegamos a ese lugar? Y si uno hace un rastreo hacia atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, con este formato medio keynesiano, socialdemócrata, es decir, la redistribución, pero capitalista, pero redistribución, cómo los ricos del mundo dijeron, no, eso no nos parece que está bien. Y cómo crearon en tanques de pensamiento la idea neoliberal, ¿no? Del neoliberalismo, que era lo mismo, solo que no había redistribución. O sea, era el capitalismo de siempre, solo que ya que los ricos se quedaran con sus ganancias, ¿no? Esa subjetividad, esa creación de un sentido común neoliberal nos lleva hasta acá, porque de alguna manera se acostumbra a la gente a pensar de que, claro, Elon Musk es un individuo súper valorable porque él llegó hasta allá en la cosa que se llama meritocracia y que es donde todos queremos estar y nadie se cuestiona, claro, el echalegalismo, y nadie se cuestiona de, oye, ese señor está acaparando todo el capital y esa parte ya no está. Entonces hemos ido en un proceso. Eres un resentido si cuestionas eso. Pues sí, el resentimiento. Tú no puedes, ¿o no puedes? Exacto, eres un resentido social. Entonces, de alguna manera, ese es el sentido común que nos permite llegar a esta fase, que es una fase ya mucho más extrema, pero que es capitalismo. O sea, estos señores que veíamos sentados ahí son señores dueños, claro, es una oligarquía porque no se han ganado nada. Elon Musk, recordemos, sus padres eran dueños de unas minas de esmeraldas en África, o sea, es un nepo baby que compra y vende negocios tecnológicos, pero ese es el sentido común. Entonces, la verdad es que yo no siento que haya una oposición ideológica tan fuerte en Estados Unidos. La oposición puede venir más por no ocupar ellos los puestos de poder, los demócratas, y que los estén ocupando otros, pero al final las políticas de Donald Trump son las viejas políticas del capitalismo más excesivo, ¿no? El Make America Great Again, como bien decía Meme, ¿no? Es la idea, era como la industrialización que se perdió, es decir, cómo Estados Unidos tiene que volver a estructurarse porque efectivamente no está en su mejor momento, es el declive. Estamos viendo cómo el imperio ahí está tratando de rearmarse, y para eso el modelo imperial que siempre han tenido, que no es nuevo, que lo hemos padecido años de años en Latinoamérica sobre todo, simplemente estamos viendo que se exacerba en el discurso, ¿no? En la cosa discursiva. Y la falta de oposición es eso, cómo a través también de las redes sociales, que son otro manual de Goebbels así al pie de la letra, se instala la idea de que eso está bien. ¿Y de qué manera? Bueno, permitiendo que ciertos discursos se amplifiquen, bloqueando otros, ¿no? Esta supuesta libertad que existe en las redes sociales no es libertad, es cómo manejan ellos la narrativa que va a circular para que todos estén finalmente de acuerdo. Incluso yo creo que el ejemplo más concreto de cómo la propaganda logró instalarse es ver personas mexicanas defendiendo el imperialismo y la injerencia estadounidense en territorio mexicano. Y uno dice, wow, o sea, si te estás dando cuenta de que tú no eres considerado como un igual, porque el manual fascista dice que el de color café, el que tiene la piel de color café, no es igual al que tiene la piel de color blanco, pero es tal la propaganda que, claro, hay gente en México que apoya la idea de que Estados Unidos venga, haga injerencia, declare a los cárteles como narcoterroristas. Ya sabemos que la declaración de terrorismo implica la injerencia en distintos países, lo vimos en Irak, lo vimos en Afganistán, no es nada nuevo. Pero claro, la oposición más bien lo que hay que ver, y bien lo decía Meme, es si estas políticas que va a tener Donald Trump van a tener dentro de Estados Unidos algún tipo de bloqueo o algún tipo de límites, ¿no? Y ahí se puede ver, por ejemplo, en que, claro, en el caso de cuestiones que no son constitucionales, o sea, políticas claramente inconstitucionales, por supuesto que pueden tener bloqueos, pero él está haciendo lo que bien dice Meme, es una negociación. El tipo es un empresario. Los empresarios saben que para negociar tienes que ir al final y tirar la cosa más descabellada para después ir negociando hasta dónde llega. Eso es el clásico negociación empresarial, ¿no? Y por supuesto que no todas las órdenes se van a poder cumplir al pie de la letra. Ahora,
Para Latinoamérica viene un momento muy difícil porque la política de Donald Trump, a diferencia de el capitalismo global, ahora el capitalismo estamos en su fase financiera, pero de alguna manera hemos vuelto a cierto nacionalismo proteccionista porque no funcionó la globalización. Entonces, ok, vamos a replegarnos, vamos a crear industria nacional, pero necesitamos el patio trasero, pues. No es suficiente con Estados Unidos. Necesitamos los recursos naturales, necesitamos litio para hacer los carros eléctricos de Elon Musk. ¿Dónde hay litio? En Chile, en Argentina, en Bolivia, allá hay litio. Litio no hay en Estados Unidos. Entonces, ¿hay que ir para allá? Claro, hay que ir para allá. Hay que avanzar, hay que tener gobiernos títeres. Ya tenemos uno en Argentina, Milei, perfecto. Daniel Noboa en Ecuador nos dejó poner una base militar, fantástico. En Chile va a salir un facho fachísimo este año. Genial, vamos a tener litio, ¿no? Entonces eso, la doctrina Monroe, que la hemos padecido durante todo este tiempo, lo vamos a volver a ver, claro, con más ímpetu, ¿no? Estados Unidos ya no se va a estar metiendo en guerras de la OTAN, como la de Ucrania, por ejemplo, sino que se va a centrar más en este continente y México va a ser el primer país con el que va a chocar, porque es el socio comercial, porque es el que está al lado de la frontera, pero eso va a llegar hasta el sur, más cono sur que se te pueda ocurrir, porque necesitan control sobre recursos naturales. Sí, y esto que dices, ayer lo pensaba también con el tema de, quiere conquistar América, ¿no? O sea, más que irse con el mundo, quiere irse con América. Por eso también invita a estos personajes, a Daniel Noboa, termina invitando a Javier Milei, termina invitando a la gente que le ha respondido y que ha terminado diciéndole sí a cada una de las cosas que ha pedido Donald Trump. Pero también veía mucho el punto de la libertad. Al momento de que él mismo dice, va a haber libertad de expresión, va a haber libertad y ahora sí la libertad va a llegar a América. ¿Qué es la libertad para ellos, Alina? Porque ahorita también lo mencionabas tú. Hay una parte de las redes sociales que hay que cuidar mucho, que hay que ver también cómo van a estar los medios de comunicación al momento de que les dice libertad de expresión. Pero creo que el concepto de libertad que ellos manejan es muy distinto también al concepto de libertad que muchos de nosotros podemos tener. Bueno, en realidad se volvió como un comodín, ¿no? A partir, sobre todo yo creo que me parece, no lo tengo rastreado, pero me suena mucho a estos discursos en contra también de las guerrillas, ¿no? En América Latina. Un poco en la década de los 90s, 2000s, el discurso cambió a corrupción. Entonces había que combatir la corrupción en América Latina y ahora de nuevo desempolvaron la libertad y la democracia, que es un poco, ¿no? Esto retomado también y tergiversado con liberté, égalité, ¿no? O sea, francés. Sí, claro. O sea, es un poco esta lógica, porque es que además, o sea, de todo lo que estaban diciendo, yo quería interrumpirlas cada 5 minutos, porque para empezar, ¿no? Lo de Martin Luther King dice, vamos a convertir el sueño de Martin Luther King en una realidad. Joder, el sueño de Martin Luther King era no tener fachos de mierda. Es que tú no existas. Es que tú no existieras ahí. O sea, que tú no existas de Martin Luther King. O sea, Martin Luther King ahorita, así. Sí, no. O sea, me parecía absurdo que en el día de Martin Luther King este imbécil dijera, vamos, ¿no? A hacer el sueño de Martin Luther King. Y es como, no, o sea, no, así no funciona esto. Entonces, como esta tergiversación de un mundo paralelo donde Donald Trump va a traer libertad, justicia, o sea, es de verdad absurdo. Y yo ahí tengo un poco más de esperanza por algunos factores que veo sobre la mesa. A mí me tocó vivir todo el trumpismo justo en Estados Unidos, entonces un poco todo lo que mencionan me suena, ¿no? Me suena bastante. Primero la parte de hacia dónde van a ir todos estos retos de esta oposición, en realidad creo que ya son los mismos que estuvieron en un primer mandato, que son estas organizaciones como ACLU, ¿no? La Organización Civil de los Derechos y las Libertades en Estados Unidos, las organizaciones migrantes, que en realidad mucho se juega en la esfera jurídica, ¿no? O sea, a pesar de que Trump se lo pasa por donde mejor le conviene, lo cierto es que hay un montón de batallas jurídicas que se van a dar y que eso impidió que, si bien su narrativa era una, en la lógica y en lo práctico sí afectó sobre todo el tema migrante, la separación de familias, en donde años después de haberlas separado, cientos de menores de edad no encontraban a sus padres y eso generó traumas para el resto de sus vidas. Eso es real y es concreto, la separación familiar. Pero por otro lado, en el tema del muro, fueron los jueces locales los que detuvieron la construcción del mismo. Esto, ¿no? De si se va a dar o no recursos, en realidad no sé si lo esté buscando, porque mucho se va a detener, ¿no? En este ámbito jurídico. Entonces, ahí hay esa batalla. La otra es
que esto en un primer mandato aglutinó a todas las fuerzas de izquierda, así fueran las más liberales, en torno a un proyecto anti-Trump, porque Trump lograba mermar en cada una de las libertades del pueblo estadounidense en contra de las mujeres. Entonces ahí estaban todas las organizaciones muy ligadas al sector demócrata, hay que decirlo, liberales. pero sí, muy de este feminismo blanco, liberal, ¿no? Pero aún así salieron y tuvieron la marcha de las mujeres y tuvieron a decenas de miles de mujeres en Washington, que después cuando atacaron y cuando salieron, que los abusadores también eran demócratas, como que ya no marchaban tanto, ¿no? Pero generó también una suerte de organización que al final, en la reelección, en las elecciones del 2020, el discurso antidemócrata no era como el discurso antidemócrata que tenemos hoy. Entonces, eso permitió que ante un mal mayor, la gente decidiera apoyar a Joe Biden. Y a mí me consta, yo estoy ahí en las elecciones, y mucha de esta gente que estuvo en contra de la profundización del genocidio en Palestina, que salió durante todos estos más de 15 meses, que estuvieron en el Congreso, etcétera, etcétera, esas organizaciones llamaron a votar por Joe Biden, porque no había todavía ese desencanto tan profundo del bipartidismo estadounidense. Entonces yo no creo que Trump termine a convencer. Recordemos que si bien tiene el apoyo popular, no es un apoyo directo. Entonces todavía más de la mitad de la población en Estados Unidos es profundamente anti-Trump, ¿no? O sea, porque no hay un voto directo. Entonces hay un sector anti-Trump, hay una comunidad mucho más organizada que en 2017. La última vez que se organizó a esos niveles fueron las protestas en contra de Irak, después hubo este movimiento pues reciente con George Floyd, ya durante el mandato de Joe Biden, y después el movimiento pro-Palestina. Entonces, ese movimiento antirracista, que también mucho se decantó en muchos estados por una tendencia demócrata, ahora existe. Y ahora ya no hay una aprobación de los demócratas. Entonces, mi esperanza, ¿no? Mi sueño guajiro, es que ahora que hay un declive del imperialismo estadounidense, un declive del sector demócrata liberal, que ya vieron que no era respuesta, que ahí sí era un discurso de promesas incumplidas y que la gente les creía, pero en realidad es verdad que Barack Obama deportó más gente que Donald Trump. Entonces, ahora creo que hay una posibilidad de hacer un poco más a la izquierda el espectro progresista en Estados Unidos. Yo tengo esa esperanza. Esa era una de mis preguntas, ¿qué tanto a la izquierda pueden ir? Porque, o sea, en realidad ¿se van a fijar en la base laboral del otro lado? Mira, yo creo que los demócratas van a hacer, o sea, ya hicieron a un lado a la clase trabajadora, no les cumplieron, y el tema del genocidio en Palestina fue tan brutal y tan absurdo, porque además Joe Biden sí se había comprometido a que al menos no iba a haber un desastre ahí como Trump, que entregó los Altos del Golán, que es territorio sirio, se lo entregó a Israel y movió la embajada a Jerusalén. Como que no se esperaba que fueran a ser tan descarados, que era un poco ingenuo también, porque el lobby más poderoso en Estados Unidos es el lobby sionista de Israel a través de la organización de AIPAC. Entonces, eso era un tanto ingenuo, pero hay tanta desmoralización y también tanta politización que hoy se está sumando el factor de que un montón de gente se fue de TikTok, se metió a Red Note y se están dando cuenta que China no era como le venían diciendo. Acaban de descubrir que China es desarrollado. Exacto. O sea, uno dice, ¿qué pasa con la educación estadounidense? Bueno, la educación estadounidense sí, es terrible. Entonces, hay un montón de elementos que a mí sí me parece que hoy con todos estos elementos puestos sobre la mesa, con un Donald Trump que en efecto no solo se incrementaron los ataques de odio en contra de musulmanes, en contra de árabes, en contra de mexicanos, en contra de latinos, sino que además incrementaron las organizaciones de odio en Estados Unidos. Hay una organización que se llama The Southern Poverty Law Center, que rastrea, tiene un hate map, el mapa del odio, y que habla de que hay más de 1,400 organizaciones de odio, que ojo, hay que quitarle unas cuantas porque también consideran a los antifascistas como discurso de odio, hay que quitarle unas cuantas de esos 1,400 y tantos, pero es un país donde existe el Ku Klux Klan. Sí, claro. O sea, no que salieron a
abiertamente apoyar a Trump. Sí, exacto. Están los Proud Boys, ¿no? Sí, que son grupos supremacistas. Entonces, yo creo que hoy al menos los jóvenes están más politizados producto de ese declive bipartidista, específicamente esa esperanza que tenían en los demócratas. Hoy los jóvenes entendieron que sus impuestos se traducen en bombas para matar niños, niñas, mujeres, palestinos en general. Hoy están entendiendo y no les da miedo hablar de socialismo. En las últimas elecciones es la vez que desde los 50 más votos ha tenido, o sea, desde los 50, imagínense, más votos ha tenido un partido socialista, que es el Partido por el Socialismo y la Liberación, que son mujeres que tuvieron decenas de miles de votos hablando en contra del imperialismo estadounidense, en contra del bloqueo a Cuba y Venezuela, en contra de lo que implica, ¿no?, tener como colonia Puerto Rico, y hubo miles de votos. Es decir, las cosas yo creo que sí están cambiando, pero que obviamente no hay que subestimar ni los grandes medios corporativos que tienen cooptada la narrativa absoluta en Estados Unidos y que son profundamente bipartidistas. No hay que subestimar hasta dónde se ha disputado este sentido común con el trumpismo. No hay que minimizar, obviamente, estos grandes capitales que son capaces, no solamente tienen dinero, tienen los datos de millones de personas, porque es eso. Elon Musk, Mark Zuckerberg, o sea, todos estos tienen los datos de millones de personas alrededor del mundo. Tienen información privilegiada que en realidad ese es más su poder y no tanto el económico. Entonces, yo creo que hay una disputa muy interesante y obviamente el rol de las fuerzas de izquierda dentro de Estados Unidos en alianza con las que puede hablar tanto gobiernos como partidos, movimientos antiimperialistas hoy en el mundo va a ser fundamental. Se estima, que Zuckerberg en todo Meta, que son Instagram, Facebook, WhatsApp, tiene además 3.000 millones de personas en su red, que es, digamos, la mitad del mundo. Claro. O sea, 3.000 millones. Y con toda esta Hola, información, Mark Meme, Sé que nos estás viendo. Sé que estás escuchando Dale esto. like a Versus. Y compártelo. Compártelo. Haz patria. promocionalo, por favor. Haz patria. Porfi. No falta, y no ha faltado, de este lado en México, esas personas traidores a la patria que tantito les endulzan el oído y están esperando, ¿no? Soy fan. Voltear a ver allá a Donald Trump y empezar a alabarlo. Entonces, ¿qué hacer también con estas personas? Porque creo que aquí lo hemos platicado y también ha sido de no minimizar lo que están haciendo ni tampoco decir, ay sí, ahí sigan dejando sus mensajes en Twitter. No, porque van avanzando también estos discursos de odio. Yo, antes de abordar eso, porque también tiene mucho que ver, me parecía muy interesante cómo es que aquí en México, no sé si se acordarán, cuando se propuso en el sexenio pasado el tener la credencial, la identificación única, ¿no? La identidad. Que nos iban a rastrear. Y que nos iban a rastrear, porque es que iban a obtener nuestros datos biométricos. Y yo, ¿cuántos de ustedes no tienen Facebook, X? Ya con Google. Exacto, Google, y tienen enlazados todos a través de su cara, porque abren el celular con su rostro, y tienen sus contraseñas todas sincronizadas en Google, contraseñas con su rostro. Y creo que me da mucha risa la ironía que recae en eso, porque ustedes son los mismos que le han entregado sus datos biométricos a sepa quién. Y ojo, esto no hay que minimizarlo, porque eso se ha utilizado electoralmente. Claro. Recordemos Cambridge Analytica, recordemos incluso el propio Donald Trump lo utilizó muchísimo, que a través de las redes sociales y con el tema del algoritmo podía saber los intereses de las personas, qué les gustaba, qué no les gustaba, qué les hacía enojar, y entonces diseñar una campaña política que vaya directamente a esas personas, dándole un mensaje así ad hoc, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no quieres? Aquí está. Y eso evidentemente, si no hay un criterio político, si no hay una disertación, si no tienes esta conciencia acelerada que va más allá de lo que ves o no en las redes sociales, te la compras. Veamos incluso un poco el caso Argentina, ¿no? ¿Cuántas personas no votaron por Javier Milei y hoy están sorprendidas? A ver, él nunca les mintió, les dijo lo que iba a hacer. Están arrepentidos de Milei, ahí está hasta la cuenta. Pero se les dijo lo que iba a pasar, los convencieron y se la compraron y ahí lo tienen. Ahí está Javier Milei, ¿no? Es que son cámaras de eco, porque por ejemplo en Twitter el algoritmo hace que si tú le das like a algo, te va a volver a aparecer un discurso que sea afín a lo que tú ya le pusiste like, entonces tú nunca vas a tener acceso a un discurso diferente. ¿Y qué pasó cuando fue lo de Palestina? Esta cuenta pro Palestina que cada rato sumaba seguidores y de la nada 0.
Y en este momento todos los que criticaron a Elon Musk por el saludo nazi, sus visualizaciones están bajando por completo porque... Vamos a desaparecer. Hay un sketch alemán que se hizo canon porque es como el de, le dices, es una persona que le dice a un nazi y le dice, no soy nazi. O sea, pero es que tienes un discurso nazi, pero no soy nazi, pero no lo soy. Y bueno, es más, te voy a llevar al campo de concentración, pero no soy nazi. O sea, y es más o menos esta contradicción de decir, es que lo estamos viendo, lo estoy viendo. Y de ahí también el miedo de las redes sociales, ¿no? El de no poder tener el control de las redes sociales, porque ante lo que ellos en Estados Unidos le han hecho, a través de la educación, del sistema hollywoodense, de los medios de comunicación, etcétera, se han creado una idea que la vivimos incluso en México. No faltaba el que creía que todavía en México andábamos solamente con burro y con sombrero. Y cuando voltean a ver las ciudades, dices, caray. Sí, güey, y que el cielo era amarillo. Sí, y todo es sepia, todo es sepia, aquí. exacto, Aquí todo no es hay sepia, colores. y pasaba esa bolita, ¿no? Todo el mundo muy western, todo es sepia, y hasta el verde del nopal era sepia. De la última película de Emilia Pérez no vas a estar hablando tampoco. Exacto, de la última película no vas a estar hablando, de los directores franceses que no saben ni cómo es México. Pero justamente es el tema, ¿no? Sí. Buscan esta caricaturización, esta narrativa que diseñan a través, evidentemente, de las corporaciones y demás. Yo estoy muy de acuerdo también con Alina. Yo con mucha alegría vi estos esfuerzos de resistencia de izquierda a izquierda en Estados Unidos que antes yo no veía. Dices, qué bueno, ahí están. Ahora fortalezcanse, ahora vean, o sea, que también es algo que provoca Donald Trump. Así como provoca mucho discurso de odio, que a mí me preocupa mucho la amplificación que pueda tener este discurso de odio, sobre todo en X, que es algo en lo que Elon Musk tiene mucha experiencia, algo que ha detonado masacres. Sí, claro. Eso me preocupa mucho. Creo que hay que tener una contranarrativa. Creo que queda una batalla, no solamente en las redes sociales donde ellos están, sino en nuevas redes sociales, en nuevas plataformas y seguir evolucionando. Pero regreso ahora al tema de los políticos mexicanos. Y no políticos. Pensemos, por ejemplo, en un Riva Palacio. No. Me encantó porque se sintió muy ofendido de que Trump no quiso que México fuera el Estado 51 y que sí Canadá. Y decía, es que eso es tratarnos con desdén. Eso fue un insulto. Y yo, es que de verdad no estás dimensionando, ¿verdad, compadre? O sea, para él, el que hayan minimizado a Trudeau, el que hayan insultado a Trudeau, el que Trudeau se haya ido a arrodillar, es una mayor muestra de respeto de Trump a Canadá que de Trump hacia México, con quien evidentemente lo tratas como un socio y estás buscando y lo quieres controlar. No de embalde nos quiere mandar al embajador que nos quiere mandar. No de embalde Eduardo Verástegui, que está allá, es una de las 15 organizaciones que solicitan ser partidos políticos. Y de esas 15 organizaciones, la de Eduardo Verástegui está financiada y promocionada por la de Salinas Pliego, uno de los propios patrocinadores de estos eventos de Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, por supuesto que yo no, y lo hemos dicho muchas veces, no hay que minimizar ese intento fascista que probablemente obtenga, y yo quiero ver, creo que es un caso de estudio, ver qué tanto ha permeado y qué tanto buscará permear, qué tanta es la gente que realmente quiera simpatice con ellos y si realmente obtienen un registro al final como partido político ante la ausencia de una oposición seria. Porque no tienes una oposición seria, el Partido de Acción Nacional no se reconfigura, el PRI, ya ni hemos hablado del PRI. Movimiento Ciudadano, ni hemos hablado de Movimiento Ciudadano, o sea, ni el PRI ni MC, el PAN sabemos que existe, pero tampoco se ha logrado reconfigurar. Ante la ausencia de una fuerza política de oposición, evidentemente hay un espacio que puede perfectamente tomar esa línea de Trump, porque los propios partidos de oposición y sus integrantes son los que van y le aplauden a Trump. Pero es muy interesante que van y le aplauden y ellos no los topan. Ahora sí que Trump ni los topa. El caso, por ejemplo, de Enrique Vargas de Villa. Me encantó el caso de Enrique Vargas, ¿no? Va con esta presentación, como esta invitación general. Y él, muy orgulloso, me invitaron al evento de Donald Trump. Pero hizo fila, como todo simpatizante de Donald Trump. Y se quedó afuera. Ay, pero él presumiendo su invitación. Y dices, o sea, a esos eventos, hijo, es Estados Unidos. Pagas. El newsletter de Donald Trump no es una Exacto, el newsletter, sí, la invitación de redes sociales. La invitación de redes sociales no es una invitación personalizada para ti. No es para ti, amigo. Pero entra a los eventos, sí, eventos a los que pagas, como toda la vida en Estados Unidos. Estas galas pagas. Hasta tuvo un senador de Monterrey, de la coalición Morena, que es Waldo. Tiene todo el dinero para pagar esa y 10 invitaciones más. O sea,
Altagracia, ¿no? Es que Altagracia ahí estaba presente. Sí se acuerdan que es dueña de un gran conglomerado de empresas, ¿no? Entonces, la oposición sigue en una narrativa en donde no logran entender que primero los pobres no quiere decir que dejes a un lado a los empresarios, ni con el Plan México, no lo logran entender. Y tienes a unos cuantos que siguen haciendo un ruido. ¿Por qué? Porque quieren imponer una narrativa fascista, que es caso de empresarios como Salinas Pliego y secuaces. Sí. Yo insisto, no minimicemos estos esfuerzos, la oposición creo que nos da risa, mucha risa. La oposición no me preocupa. Y aquí lo hemos dicho muchas veces, reconstrúyanse, encuentren, tengan un momento de reflexión, vayan a terapia, reencuéntrense consigo mismos, establezcan su idea, no sé, hagan algo. Porque la ausencia de esa oposición le está abriendo la puerta a estos esfuerzos de ultraderecha, a estos esfuerzos fascistas, que los ven a ellos mal, o sea, los traen ridiculizados. Recordemos cuando trajeron a Vox y luego se arrepintieron de traer a Vox. O sea, esos esfuerzos ahí están. Ellos están buscando ya su puerta de entrada. Y no solamente es la organización de Verástegui, hay otras organizaciones también del tinte, completamente fascista. Hay una que supuestamente es indígena, y entre sus principios dice que ellos buscan educar a las mujeres, a los jóvenes y a los niños con la voz de los hombres. Reconociendo la voz del macho, ¿no? Es que no hay. Y yo, ¿dónde está la voz de los hombres? Yo no la he escuchado exacto, yo nunca. tampoco. Tantos años no está aquí, en ninguna parte. Sí, no la he escuchado. Sí. Ese también es otro esfuerzo. Y va de el grupo indígena o algo así. Entonces, claramente, la ausencia de una oposición de la que nos burlamos porque nos dan herramientas para hacerlo, le abre las puertas a estos esfuerzos fascistas, de los cuales aquí no me negarán mentir, lo hemos platicado muchas veces. Aguas, o sea, aguas. Creo que hay un proyecto sólido en México, sí, pero no para confiarse, y menos porque ante la ausencia de esa oposición, entre ellos, adentro se han peleado, y han tenido estos roces, y han estado abriendo estas brechas, y esas brechas le siguen dando pie. Entonces, creo que aquí es un aguas, porque ahí vienen, lo van a intentar. ¿Quién era un Milei en México? Justo lo estaban diciendo ahorita. Ellos quieren controlar los países donde están los recursos naturales y los recursos humanos. El que celebren a Milei no es poca cosa. ¿Cuáles son los recursos que tiene Argentina en materia de inteligencia artificial? En materia de incluso armamentista. Ahí está Argentina, ya tienen a Milei. ¿Qué quieren más? Quieren a Bolivia, quieren a Chile, quieren a Venezuela. Evidentemente quieren a Venezuela, desesperadamente. Nos consta. Hoy no me lo platican. Nos lo platican. Nos consta. Exacto. Alina nos puso un chip 5G. Y Alina aquí orgullosa. Hay 3 que nos consta físicamente. Y Alina así como de, lo he logrado. Les dije, ese Viva Chávez al final de los programas. Ya surtió efecto. Sí, ya lo logró con nosotras. Sí, ya. Pero es que es evidente. Viva Chávez. Viva Chávez. Exacto. Ese Viva Chávez tenía un algo. Hoy te entiendo, Dolia. Hoy te entiendo. Lleves, pues. La propaganda de Alina, pues si trae también su agenda. No. Pero a ese justo es el tema, ¿no? O sea, evidentemente van por los países estratégicos, saben quién es el enemigo, que es China. Saben que no pueden pelearse. O sea, imagínate una alianza China-Rusia contra Estados Unidos. Estados Unidos no es tonto, pero... Sí, tiene sus momentos. Tampoco, sí. Tiene sus momentos, pero tonto, así, tonto. Le faltó oxígeno al nacer un poquito, ¿no? Les falta ácido fólico. Ácido fólico, un poquito. Poquito, pero creo que ahí está. Saben medir los riesgos hasta dónde y están buscando fortalecerse a través de los países de América Latina. Nos queda ya menos de 10 minutos de esta transmisión, pero sí me gustaría escuchar de todas la conclusión que hacen, ¿no? Después de todo esto que hemos platicado, hay muchos temas que estamos dejando fuera, nos enfocamos mucho sí en los de migración, en los que tienen que ver con México, pero lo que me gustaría escuchar de ustedes también es esta parte de... Sí, la ultraderecha se está moviendo, la ultraderecha quiere encontrar lugares en donde sembrar esa semillita, ¿no? Pero del otro lado, acá en México también se está organizando, y me lo dijo muy bien ahorita, o sea, el respaldo que tiene la presidenta y el respaldo que tiene el gobierno es un respaldo que a muchos les causa envidia también, ¿no? La organización que hay aquí en México. Entonces, Ingrid, ¿cómo ves estos siguientes 4 años en la relación también que pueda llegar a tener México con Estados Unidos? Porque hay muchos factores, y recuerdo una entrevista que daba el doctor Lorenzo Meyer aquí en Sin Embargo, en donde decía, Estados Unidos va a ser la oposición, así, es la oposición de México, simple y sencillamente porque no hay oposición tampoco en México, ¿no? O sea, también estamos faltos de ello. Entonces,
¿Cómo ves este panorama para los siguientes años? Sí. Fácil no va a estar. Yo creo que eso hay que tenerlo claro, porque no es lo mismo tener a Trump al otro lado que tener un demócrata, aunque sean igual de nefasto en términos de políticas. La cosa de la relación bilateral y de la cuestión diplomática, claro que se pone más tenso cuando al lado tienes al señor Naranja, que es fascista y que trae ese discurso muy confrontacional contra México. Yo creo que aquí hay que hacerse varias preguntas, ¿no? La pregunta por la izquierda es la pregunta, ¿qué está haciendo la izquierda para combatir a Donald Trump también? O sea, ¿y por qué llegó la ultraderecha así como llegó? ¿Y por qué estamos ahora con una ola de nuevos fascismos? ¿Por qué? También hay que hacer una autocrítica, ¿no? Desde la izquierda, y decir, aquí nos faltó radicalizarnos, yo insisto, porque nos pusimos progres, y el progresismo, que está muy bonito, la diversidad y la lucha identitaria y qué sé yo, y de administración del capitalismo, nos llevó a un punto donde por supuesto que nos rebasaron porque no tenemos como clara ideología y tampoco tenemos integración en la región. Y eso es algo preocupante, porque México está solo un poco en esta batalla, porque la región no está integrada. Es decir, América Latina no es un bloque, como debiera ser, ¿no? Para poder combatir este imperialismo que se viene. No es un bloque porque los gobiernos no han logrado ser un bloque, porque hay disputas internas, porque vemos en Bolivia cómo se pelean internamente dentro de la izquierda, como vemos a Lula o a Petro siendo sumamente tibios cuando hay injerencia sobre Venezuela, cuando vemos a Boric, que bueno, ese señor yo lo meto en la derecha, yo derechamente no está en la izquierda, pero veo claro que el progresismo de alguna manera nos ha permitido la entrada de la ultraderecha. ¿Y qué tenemos en México? En México tenemos una cuestión, no necesariamente de una izquierda-izquierda. Morena es un frente que aglutina una serie de componentes, desde la izquierda hasta yo diría un centro, y un centro que a veces incluso se va un poco a la derecha, Altagracia y compañía. Y eso está muy bien por ahora, porque eso impide que la oposición tenga narrativa, porque te la comiste tú. O sea, porque la tienes tú, ¿no? Es decir, patria, familia, nación, religión, etcétera, está dentro de Morena. Entonces, ¿cuál es el discurso de ellos? No hay, ninguno. Lo dejamos sin relato, que está muy bien. Pero ahí el riesgo que tenemos es qué va a pasar dentro de Morena, hacia dónde empujar o no empujar, porque también uno ve en esta relación con Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Toda esta cosa como empresarial que trae Morena. El Plan México, que es el Nearshore, que no, a mí en particular no me parece que sea un buen desarrollo para el país porque es maquila. Sí hay un desarrollo tecnológico, pero por contrapartida tienes un presupuesto que no contempló fondos o recursos para investigación, que no contempló recursos para medios públicos, que no contempló recursos para universidades públicas. Eso, por ejemplo, es una medida que se contradice totalmente con la idea de que había que empujar, ¿no?, el desarrollo tecnológico. O sea, sí, te gusta la teoría en el papel, pero no estás financiándolo, entonces no nos va a dar por ahí. Y toda esta cuestión como de Altagracia y sus empresarios, que es capitalismo como siempre, y que claro, hay una redistribución interna, pero como no hay un plan realmente de erosión de estructuras capitalistas, en el futuro esto nos puede empujar hacia la derecha, un poco lo que le pasó al resto del mundo. Entonces, eso es algo que hay que tener la mirada y siempre pensar, nos gusta el proyecto, lo apoyamos por supuesto, porque es un proyecto popular grande, sólido, pero hay que empujarlo a la izquierda todo el tiempo, o sea, empujarlo para allá, porque si lo dejamos en el centro, nos va a pasar lo que le pasó a Trudeau, a Macron, a Boric, a todo el resto de centristas, que la derecha te rebasa, pues, siempre te rebasa. Entonces, eso yo lo veo como algo que hay que estarlo observando. Por otra parte, los medios de comunicación, o sea, la batalla cultural que se dice, que existe, que está ahí, no estamos pensando en eso. O sea, no hay medios reales, públicos, fortalecidos a nivel latinoamericano, que estemos poniendo una contranarrativa, porque tenemos medios rusos que nos informan de Latinoamérica, españoles que nos informan de Latinoamérica, de otros países. ¿Y dónde está? Bueno, Telesur, pero que es el único esfuerzo latinoamericano. Y no está integrado, y tenemos como, sí, influencers, reporteros, pero cada uno haciendo su chamba como aparte, no hay un plan unificado. Entonces, vamos a tener que poner la contranarrativa porque ellos la tienen, ya entendieron lo de la batalla cultural, lo entendieron mucho antes que nosotros. Y nosotros estamos como recién, ¡ay, miren, nos pasó la derecha por encima, ¿qué vamos a hacer? No, pues tenemos que organizarnos, ¿no? Entonces, radicalizar el discurso, yo creo, voy a sacar las armas aquí mismo, radicalizar el discurso hacia la izquierda. Alina se pone feliz con esto, es que acabo de volver de Venezuela. Me perdonarán ustedes, público presente. Yo digo, no, nadie me tiene que perdonar. Adelante. Estoy metiendo los rifles para atrás. No estoy llamando las armas. Radicalizar el discurso.
Por ahora. Por ahora. Porque si me invitan el próximo Ya no tengo que ir más a Venezuela, yo creo que esa es la clave. Las No, armas ahora las va vamos Cuba. a dejar abajo, pero el radicalizar el discurso sí. Es decir, empujar a la izquierda, empujar a Morena hacia la izquierda, empujar los medios hacia la izquierda. A la izquierda de verdad, que ahora se le llama radical, pero en realidad nunca fue radical, es la izquierda. Lo que pasa es que lo otro es una tibieza espantosa, pero es la izquierda común. Entonces, empujarla y pensar en los medios de información, los medios de comunicación, las redes sociales, hacer redes sociales que no sean las fascistas, porque estamos dando la batalla allá adentro, pero ellos tienen el control. Entonces, son cosas que tenemos que plantearnos como a desarrollar, yo creo. Yo brevemente agregaría el no subestimar también todas las herramientas que tiene Donald Trump, ¿no? Está llegando, ya no son menores las órdenes ejecutivas, el planteamiento que se está haciendo, pero hay armas que no dudan en usar, ¿no? Eso es el caso de los bloqueos económicos financieros con los cuales han asfixiado a Cuba, a Venezuela, el nombrar terrorista a quien le dé la gana, incluyendo a Cuba, en donde solo duró unos cuantos días fuera de la lista de estados que promueven el terrorismo y la regresaron, y que eso es parte de la política impulsada por un personaje siniestro como lo es Marco Rubio, que ahora está al frente del Departamento de Estado. Entonces, no minimizar eso y también decir que los próximos días se estará rearticulando todo pues prácticamente el mundo en función de lo que Estados Unidos también pueda todavía ejercer ahí, que no nos olvidemos también de Palestina. Lo que se planteó es un cese al fuego, no es la paz, no llegó la paz a Palestina. Son 42 días, 41, 40 días los que nos restan a partir de ahora, que hay que aprovechar también para seguir haciendo este llamado, ¿no? a la solidaridad, al apoyo muy tangible, muy específico, organizaciones que sí pueden ingresar o van a intentar ingresar a la Franja de Gaza y a los territorios ocupados. Entonces, yo creo que se vienen varias de estas cosas y solo cerraría diciendo que en el caso de México efectivamente no puede ser la excepción, o esperemos que sí sea la excepción, ¿no? Al entender las conclusiones que ya tuvimos en América Latina en estos más de 20 años, que es que no puedes ser amigo de quienes le están declarando la guerra a los pueblos. Y eso le pasó, yo creo que hoy estamos viviendo en México lo que se vivió en su momento bajo los gobiernos más progresistas y que estaban más a la izquierda de Lula da Silva, en donde había redistribución de la riqueza, bienestar, pero ojo, la gente que hoy está apoyando este gobierno, ese 80%, ese apoyo no es sinónimo de que sea 80% de izquierda. Es gente que está feliz con un programa social, que está feliz de acceder a la universidad, que está feliz, pero no necesariamente se ha llegado a la conclusión que es la conquista, después de varias décadas de lucha, que es eso, la conquista de un montón de derechos que durante décadas se estuvieron buscando, que no solamente es la voluntad de un gobierno popular, sino que el que se entienda. Y yo creo que ese es el gran reto, que las juventudes hoy no crean que siempre existieron las becas, las juventudes van a ser fundamentales, son las primeras que se voltean en contra de los gobiernos progresistas, al normalizar que se tiene este bienestar desde hace muchos años y no es así. Y a mí me preocupa porque veo muchos jóvenes burocratizados, lo he dicho un montón de veces, creyendo que el horizonte es ser diputado, ¿no? Cuando en realidad es como, pues no, o sea, eso es el menor de los asuntos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay varios retos y obviamente a mí me queda claro que ha habido un avance, que hay que ver cómo se potencializa y cómo se radicaliza. Y bueno, el simple hecho de también que existan estos espacios donde podemos hablar de Venezuela, de China, Estados Unidos, con esta perspectiva, también es una conquista ya de esas luchas que se habían venido dando. Yo cerraría justo, vaya, creo que por 2 a todo lo que han dicho, pero añado un ingrediente más. La comunidad migrante en Estados Unidos es una comunidad gigantesca que no tiene el lobby que tiene la comunidad cubana, por ejemplo. Evidentemente es un tema de recursos, es un tema de cómo llegaron los del lobby cubano y cómo llegaron los mexicanos, pero son muchos. Y ya hubo momentos históricos en que se organizaron, en que los migrantes se organizaron. Evidentemente no van a ganar una batalla de regularización, de que le entreguen los papeles, no la van a ganar. ¿Por qué? Porque ni demócratas ni republicanos quieren. Eso es una realidad. Pero creo que sí pueden empezar a sentar las bases de decir, épale, somos 40 millones. O sea, no somos poquita cosa, somos 40 millones. 40 millones que aportamos, 40 millones que aquí estamos, 40 millones que aquí están nuestras familias. También importante decir que de esos 40 millones también hay pro-Trump. Y ahí es donde entra otra vez esta batalla cultural, esta batalla social, esta batalla de narrativas, porque allá en la realidad en la que viven en Estados Unidos, igual y no les afecta, igual y les va muy bien. Me queda claro que los demócratas hicieron todo para perder. Todo,
absolutamente todo lo que pudieron hacer lo hicieron para perder. Pero es una batalla que tienen que pensar a largo plazo. Hoy algunos podrán decir, no, Trump es muy bueno, cuando estuvo Trump nos fue mejor. Sí, quizás sí, pero no sabe si esto vaya a ser igual hacia adelante, porque hay cosas que están cambiando y ya no va a tener un segundo periodo Trump. Pensemos más allá, pensemos quién sería el siguiente presidenciable, su vicepresidente, J.D. Vance. O Elon Musk. O Elon Musk. Y ahí sí, aguas 2, 3.0. Aguas. Entonces, creo que es importante hacerle ese llamado a la comunidad migrante, decir, aguas, únanse, ha sido muy complicado, buscan siempre un liderazgo, pero es únanse en esta causa, que son ustedes la causa. No esperen, obviamente, la inercia, el trabajo y demás, por supuesto que es complejo, pero ese es un gran llamado a decir, aguas ahí, no den todo por sentado, aunque haya una simpatía, no quiere decir que vaya a ser todo maravilloso, piensen en ustedes, en su futuro y hacia adelante. Y obviamente los jóvenes, la narrativa de los jóvenes, insisto, las redes sociales, ahí hay que dar una batalla muy específica. Yo solamente quisiera ver qué va a pasar, por ejemplo, con la oposición mexicana que ve a Trump como su esperanza. Y que ve, literal, ¿no? Estos memes de Trump es la esperanza de la oposición. Pues sí. Sí, es cierto. Pero ¿qué va a pasar con las narrativas de la oposición en tema de salud? Trump pide que se salgan de la OMS. Trump se sale del Acuerdo de París, que es el que ha estado promoviendo Calderón y demás en materia de cambio climático. O sea, viene un desconocimiento del cambio climático que ha sido la agenda de la derecha acá y que ha sido impulsada por las empresas desde Estados Unidos, evidentemente no porque quieran un cambio climático, sino porque quieren los recursos petroleros y quieren los recursos mexicanos y de América Latina y demás. Entonces, creo que se vuelve a desarticular su propia narrativa desde la oposición mexicana y celebro las acciones que han tomado desde la presidencia, pero son acciones que evidentemente necesitan todavía más, ¿no? Viene el tema del empleo, el tema de traerlos para acá, claro, está la instrucción de la presidenta, pero eso no quiere decir que los consulados esté permeando, eso tampoco quiere decir que los agentes migratorios que van a recibir, quiere decir que ya están alineados. Entonces hace falta mucho para ver el sueño mexicano hecho realidad. Y también hace falta mucho para terminar de dimensionar los retos en materia de seguridad. Yo no veo que Estados Unidos avance mucho más con el tema de los cárteles mexicanos como terroristas, porque también es un balazo al pie de Estados Unidos, pensando en lo que conllevan todos los trámites, un posible bloqueo. Estados Unidos está dando un balazo en el pie solito, pero es una de esas amenazas, es uno de esos riesgos con los que está buscando ganar otra cosa. ¿Qué quiere ganar? Injerencia en México. Tomar decisiones, que las agencias extranjeras tomen decisiones en México. Entonces, ahí es donde viene esta batalla de defender la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Recuperar esa memoria histórica, que no se olvide de dónde venimos y que las juventudes no den por sentado el momento en el que están viviendo ahorita, porque eso no lo vivieron ni nuestros papás, ni nuestros abuelos. Hoy tenemos una mujer presidenta y eso es un logro histórico para las mujeres. Sí, pero ¿y qué pasa después? Ahí es donde tenemos que entrar todos a construir desde nuestra trinchera. Pues es que Donald Trump se encontró con un México muy distinto al que encontró. Imagínense a Trump con Calderón gobernando. No, hombre. Adiós, No, México. hombre. Adiós. Te lo regalo todo. Sabe que ahora no se van a doblar que se lo las lleven, manos, sí. que va a haber negociación. Y eso lo sabe muy bien Donald Trump. Quisiera tener más tiempo para seguir platicando con Vendrá todas más. ustedes. Ajá. Sí, fue una mesa muy buena. Muchísimas gracias, Ingrid, por Muchas acompañarnos gracias. en esta ocasión. También a Meme y a Lina, que ya son de casa. Y a totalmente. Chávez, que está presente. Y a Chávez que está en nuestros corazones. Sabía. Y ya sí de otra Sabía. vez. A Chávez que está en nuestro corazón. Bueno, pues ya La con eso propaganda, la terminamos. propaganda. Perfecto. Le vamos a aplicar la misma. Ingrid, ¿qué dirás en 3 segundos? ¿Qué dirías en un mensaje rápido? 3 segundos. Yo sé ¿Qué que dirías? ¡Viva el castrochavismo! No, ya te pasaste. Perdóneme, esto es culpa de Alina Duarte. O sea, toda esta responsabilidad la tiene ella porque nos llevó... Yo no era así. Yo no era así, yo era una persona conservadora de derechas, era católica, creyente, cristiana y Alina me pervirtió a este nivel. Quiero que la audiencia lo sepa. Quiero que la Me audiencia lo así su carita de niña buena. Yo ¿Cierto, también Meme? era ¿Tú así. también? Yo soy de Puebla. sepa. Conservadora, yo soy de Chile. No, hombre. Yo No, soy de hombre. Puebla. Gente Ella de Chile. conservadora, exacto. ¿Ven? Yo no era así. El demonio. Es ella. Doble, ya te entiendo. Entusiasmo. Únanse a Lina si quieren terminar así. Sí, este es el proyecto de Alina. Este es el resultado de Alina. Este es un comercial de la Alina. Exacto, el comercial. Este es un comercial. Alina Duarte, cursos, tómenlos. Gracias. Muchísimas gracias. Ese es el ánimo con el cual queremos terminar el Versus. Gracias, Cri, por apoyarnos en la grabación y producción de este programa. Igual a Ana Méndez. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Ingrid, que no sea la Muchas primera vez que gracias. nos Dejen escucha. la audiencia. Deje sus comentarios acá abajo y suscríbase a Estudio P. Me gusta.